Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy que se me ha presentado la ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de papel y luego he dejado a capricho volar la pluma. ¡Alto! ¡Alto todo el mundo! ¿Qué haces? ¿Qué haces, imbécil? Es que la pieza está herida, que es la primera que cae por mi mano, y abandonas el rastro y la dejas perder para que vaya a morir en el fondo del bosque. ¿Crees acaso que he venido a matar ciervos para festines de lobos? Señor, es imposible pasar de este punto. ¿Imposible? ¿Por qué? Porque esa trocha conduce a la fuente de los Álamos, la fuente de los Álamos, en cuyas aguas habita un espíritu del mal, en el que osa enturbiar su corriente paga caro su atrevimiento. Ya la res habrá salvado sus márgenes. ¿Cómo la salvaréis vos sin traer sobre vuestra cabeza alguna calamidad horrible? Los cazadores somos reyes del Moncayo, pero reyes que pagan un tributo. Pieza que se refugia en esa fuente misteriosa, pieza perdida. ¡Pieza perdida! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Aún se distingue intervalos de aquí. Las piernas le fallan, su carrera se acorta. Déjame, déjame. Suelta esa brida o te revuelco en el polvo. ¿Quién sabe si no le daré lugar para que llegue a la fuente? ¿Qué os sucede? Desde el día en que llegasteis a la fuente de los Álamos en pos de la res herida, diríase que una mala bruja os ha encanijado con sus hechizos. Íñigo, tú que eres viejo, tú que conoces todas las guaridas del Moncayo, ¿has encontrado por acaso una mujer que vive entre sus rocas? ¡Una mujer! Sí, tú me ayudarás a desvanecer el misterio que envuelve a esa criatura, que al parecer solo para mí existe. Cuando al despuntar la mañana me veis tomar la ballesta y dirigirme al monte, no era nunca para perderme entre sus matorrales en pos de la caza. No, iba a sentarme al borde de la fuente a buscar en sus ondas. No sé qué, una locura. El día en que salté sobre ella, creí haber visto brillar en su fondo una cosa extraña, muy extraña, los ojos de una mujer. Porque los ojos de aquella mujer eran de un color imposible, unos ojos... ¡Verdes! ¿La conoces? Oh no, libre me Dios de conocerla. Mis padres me dijeron 1000 veces que el demonio que habita en sus aguas tiene los ojos de ese color. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu patria? Rompe de una vez el misterioso velo en que te envuelves como en una noche profunda. Yo te quiero, y noble o villana seré tuyo, tuyo siempre. Oh no, háblame, yo quiero saber si me amas, yo quiero saber si puedo amarte, si eres una mujer... O un demonio. ¿Y si lo fuese? Yo vivo en el fondo de estas aguas. Ven, la niebla del lago frota sobre nuestras frentes como un pabellón de lino. Las ondas nos llaman con sus voces incomprensibles. El viento empieza entre los álamos sus himnos de amor. Ven, ven. Bajo, 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 bajo. Aún. No. Subes, mano. Ya. Ven. A ver qué haces. A ver qué pasa. ¡Sigue hablando! Ya. Atrevimiento. Ya la res habrá salvado sus márgenes. ¿Cómo la salva? ¡Joder! 3. Imposible. Hostia, que me mato. Espérate. Oh no, libre me Dios de conocerla. Sí, 3. Verdes. Verdes. Estamos aquí en el outfit de Off the Day. Vamos, perfecto outfit. Esto queda De locos, de locos.